Buenos días, bueno, buenas noches para ustedes, buenas tardes por allá. Ya creo que podemos entonces empezar. El webinar de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que son los niveles de soporte y resistencia, su identificación y también cómo operarlos. Vamos a empezar a compartir acá, que tengo una pequeñita presentación para la entrada, en la cual vamos a recorrer rapidito cómo es conceptos sencillos de lo que son los niveles de soporte y de resistencia. ¿Se ve bien Bueno, en la sesión de hoy nos vamos a enfocar únicamente en reconocer y saber las razones por las cuales existen estos niveles de soporte y de resistencia. Los niveles de soporte y resistencia no son más que esos niveles clave. Son niveles que empiezan a causar reacción en lo que se conoce como la acción del precio. Ellos son esos niveles claves de acumulaciones son los que van dando la forma a la acción del precio prácticamente. Entonces podemos identificarlos o reconocerlos como esos pisos o techos en los cuales existen ciertas acumulaciones. Digamos, están los soportes, que los podemos identificar al principio. Si hay personas que están empezando en la parte de trading, los podemos tratar de asociar con pisos, ¿ok? Un piso no te permite seguir continuando hacia abajo, pues estás en el piso, y las resistencias no son más que esos techos. ¿Qué pasa con esos niveles? La acción del precio empieza a conseguir rechazo de estos niveles y va ocasionando movimientos o tendencias dentro de la acción. O sea, reconocemos primero que tenemos que estar claros que solamente existen tres tipos de tendencias en lo que son los análisis técnicos. Están las tendencias alcistas, las bajistas y las tendencias de consolidación. El ejemplo que está acá en la presentación, esto se podría determinar como una tendencia de consolidación, donde el precio no va generando altos o altos bajos, sino que se mantiene como operando dentro de un canal. Este se coloca de base, este ejemplo, ya que es el más práctico para poder determinar o poder darle la definición a esos niveles de soporte y de resistencia. Sin embargo, lo más común es que veamos comportamientos o patrones como el siguiente. Esta es una tendencia alcista. La reconoción es importante, sumamente importante, cuando eres un operador del mercado, poder reconocer las tendencias, ya que la tendencia es el mejor amigo del operador. Si estamos en presencia de una tendencia alcista, lo que tenemos que buscar siempre es establecer órdenes de compra. ¿Por qué? Porque la tendencia nos está diciendo que va en alza. Y reconocer esa tendencia nos permite, y los elementos de esa tendencia nos permite entrar en el mercado en el momento indicado. Reconocer la tendencia primero y sus elementos nos permite, por supuesto, tener entradas de mayor calidad dentro del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Primero, no solamente nos sirve con reconocer que estamos en una tendencia alcista, porque si yo entro en este punto de la tendencia alcista en una compra y tengo un freno de pérdida acá, aunque la tendencia sea alcista, estoy saliendo del precio. El freno de pérdida o el stop loss me va a sacar. ¿Qué pasa? Tenemos que reconocer la tendencia alcista y poder reconocer sus impulsos y sus correcciones. Lo ideal es entrar en compra al final de la corrección y reconocer el final del impulso, porque vamos a estar en presencia de esos niveles que estamos, que es lo que se basa en la presentación de hoy o este webinar, que son esos niveles de soporte o de resistencia. Si podemos determinarlos ahora, entonces tenemos, más o menos sería algo como esto. ¿Qué pasa? Tenemos un impulso va a terminar su impulso en el momento que consigue un techo. Luego el precio va a retroceder, que se denomina como corrección. Se denomina como corrección. Esa corrección es la que tenemos que poder saber determinar cuándo termina para poder nosotros entrar al mercado en una orden de compras. Muchas veces cometemos el error de entrar en la resistencia o muy cerca de la resistencia en una orden en largo, asumiendo que estamos en una posición, en una tendencia alcista, y entonces siempre tenemos ese problema con el mercado y decimos, pero ¿por qué si a mí me explicaron en la academia o me explicaron
mi mentor me dijo que tenía que comprar en una tendencia alcista y sin embargo no sigo siendo efectivo. Bueno, porque efectivamente no estamos entrando en un momento indicado. Entonces, poder determinar estos patrones nos va a permitir a nosotros tener ese método, un edge. ¿Te acuerdas lo que significaba edge? Un sistema con un edge en el mercado. El edge no es más que una metodología sistemática que nos permite una ventaja sobre el mercado. ¿A qué voy con esto? Tenemos, al reconocer las tendencias, al reconocer los soportes y la resistencia, nos permite reconocer zonas de rebote o zonas de quiebre. También, en este ejemplo podemos ver, primero este nivel me fue una resistencia, el precio corrige, llega a un soporte, el precio continúa y hace un breakout o rompe la resistencia. Normalmente, los operadores del mercado buscamos entrar en estos puntos de quiebre o en estos puntos de rebote. ¿Qué pasó cuando hubo este punto de quiebra de esta resistencia? Él llegó hasta la próxima resistencia y retrocedió al nivel que, si lo reconocemos acá, ahora es un soporte, pero anteriormente ese nivel era reconocido como una resistencia. Y esos son los momentos que le permiten al operador de mercado obtener unas entradas más efectivas en el momento de operar, lo cual va a garantizar de que tenga una mayor probabilidad de éxito durante las operaciones, digamos, mensuales o anuales que va ejecutando en el mercado. ¿Tendríamos algún tipo de pregunta por allí, Paula, que alguien tenga? O... Por el momento, creo que no. Cualquier cosa pueden ir colocando sus preguntas en el chat y lo vamos viendo. Vamos respondiendo. Entonces, bueno, esto es una captura de lo que sería la plataforma MT4 y prácticamente una acción de precio, de velas, y acá podemos ver que podríamos establecer, por lo menos acá, estos niveles. Teníamos una resistencia, tendríamos los soportes y saber reconocer esas tendencias o esos toques de esos niveles clave. Por lo menos acá vimos soporte, subió el precio, resistencia, trató de bajar, volvió a subir, resistencia, y mientras más veces la acción del precio toque esos niveles, más confirmación de que esa zona es importante. ¿Okay? Ahora, ¿qué son esas zonas? Esa zona no es más que acumulación de órdenes. Acá tenemos acumulación de compradores y acá tenemos acumulación de vendedores. Esa acumulación de órdenes de compra o de venta es lo que se denomina como psicología del mercado. No confundamos la psicología del mercado con la psicología del operador. La psicología del mercado son esas grandes órdenes que se acumulan en ciertos niveles, los cuales crean estos rebotes o rechazos y le van dando la forma a la acción del precio. ¿Quiénes son? Nosotros somos retailers o detallistas, minoristas, se podría decir. No sé si es el término correcto en español, pero nosotros nos consideramos retailers. Ahora, ¿quiénes son los que realmente mueven el mercado de Forex? ¿Quiénes son realmente los que crean estas zonas? Son los grandes bancos. Podemos tener a Citibank, JP Morgan, HSBC, UBS. Los grandes bancos de primer lugar. Segundo, las grandes corporaciones. Tenemos después las grandes corporaciones que normalmente ninguna empresa genera todo lo que necesita en su propia moneda para fabricar algo. Digamos, los iPhones. En la estructura de costo de los iPhones hay equipos piezas que se compran en Europa, que se compran en Asia, que se compran en Estados Unidos, y la empresa como tal mueve grandes cantidades de recursos en divisas para hacer lo que es la procura de todas sus partes y repuestos. Entonces, estas grandes corporaciones también mueven muchísimo el mercado de Forex. El tercer lugar de estos grandes creadores del mercado son los gobiernos y los bancos centrales. Luego vienen los hedge funds, las grandes casas e inversoras, y luego de número 6 venimos nosotros como retailers. Toda esa acumulación de
de entes y de personas son los que vamos dando y vamos creando estos niveles de soporte y de resistencia, los cuales nos van permitiendo a nosotros operar en el mercado. Esto es bueno saberlo identificar, ya que muchas veces nosotros lo que tenemos somos como que pececitos dentro de una pecera de tiburones. Y lo que tenemos es que tener cuidado de que los tiburones no nos coman. Y podemos hacer una vida, podemos establecer un nuevo sistema de vida únicamente operando estratégicamente, inteligentemente, esperando que los grandes tiburones creen el mercado y nosotros correr esas pequeñas olas. Vamos a mostrar un momentico acá lo que sería entonces las gráficas. Hay varias preguntas cuando quieras empezar a responder. Sí, podemos empezar a responderlas ahorita para de repente están incluidas aquí. Cuéntame, ¿qué tenemos por allí, Paula? Dice Sam Ferraro, ¿qué otra señal se puede definir cuando vemos martillos? ¿Cómo que otra señal? Bueno, los martillos. Esa es la segunda parte. Después que nosotros reconocemos los niveles de soporte y resistencia, la entrada o confirmación nos la dan las velas. Nosotros tenemos que ver las velas, que son el ADN del mercado. Cada vela nos da el sentimiento de lo que está ocurriendo en el mercado. Y como un sentimiento o como el ADN, tiene que estar dentro del contexto indicado. Un martillo o un hanging man, un hombre ahorcado en el medio de la nada, no es más que una historia muy triste. Ahora, un martillo ocurriendo en un soporte nos da una historia. Un martillo invertido ocurriendo en una resistencia nos está diciendo también algo. Entonces, siempre tengamos presente que las velas nos dan el sentimiento del mercado, pero las velas tienen que estar dentro de un contexto. Y normalmente los contextos son estas zonas, que las podemos determinar como líneas de tendencia, niveles de soporte y de resistencia, zonas de demanda o zonas de oferta, pero siempre tienen que estar ocurriendo sobre algo, sobre una historia. También podemos reconocer como niveles de Fibonacci, también los niveles de Fibonacci también nos pueden establecer esos niveles de soporte y resistencia. Luego ahorita podemos hacer un ejemplo para que vean cómo ellos realmente generan también esa perturbación en el mercado. Y esas perturbaciones, muchachos, se generan es porque la mayoría de los brokers profesionales, los bancos, los gobiernos, los bancos centrales, las corporaciones, cuando utilizan a sus operadores para operar, valga la redundancia, en el mercado, ellos también utilizan esas herramientas, ellos también reconocen esos niveles de soporte y resistencia, y en esos niveles de soporte o resistencia donde empiezan a colocar órdenes, tanto de compra o de venta, y por eso el mercado va reaccionando. Acuérdense que esto es la unión de muchísima gente operando, siguiendo los mismos patrones, y por eso que estos patrones son tan efectivos, y la importancia allí de saberlos reconocer. ¿Alguna otra preguntita para continuar? Sí. ¿Es conveniente usar un indicador de puntos de resistencia y soportes? No entiendo lo que quiere decirme con un indicador de puntos. Bueno, vamos a seguir. Y si de repente, seguimos con otra. Hay otra pregunta, dice que hay soportes y resistencias si se rompen. Entonces, ¿dónde están los soportes o resistencias? Ok. Como les digo, imaginemos que tenemos un taladro, ¿ok? Nosotros tratamos de taladrar un techo. La primera vez que intentamos quizás se rompe la mecha, como se le dice, la cosita que hace el hueco. Pero sin embargo, ya ese techo es que está un poco más débil. Yo vuelvo a intentar a romperlo, ya lo debilito más. Vuelvo a intentar a romperlo, lo debilito más. Llega un momento que ya ese nivel se debilita. Y se debilita porque en la práctica realmente existe tanta acumulación de compra en ese nivel para superar unas órdenes de venta. Vamos a hacerlo aquí gráficamente, que quizás esto ayude un poco más a ver. Mensaje nuevo. Ok, vamos a... Sí. Están viendo las gráficas, ¿no? Ok. Lo primero, quizás muchas veces al comenzar a operar en el mercado, las velas nos causan un poquito de ruido visual. ¿Por qué? Porque bueno, las velas están compuestas por su cuerpo y están compuestas por sus sombras. Y quizás hay mucho ruido visual, podríamos decirle esto. Hay muchas cosas que nuestros ojos no están acostumbrados a ver. La recomendación
clave y principal que podemos dar al comienzo, al comienzo, y después también se lo pueden tomar como una costumbre de primer paso a hacer, es llevar sus líneas, sus gráficos de velas a un gráfico lineal. En un gráfico lineal nos permite reconocer más fácilmente esos techos y esos pisos. Digamos, comenzamos por el piso, comenzamos desde arriba abajo, digamos. Aquí tenemos un nivel. Vamos dibujándolo, aquí tenemos otro. Ahora vean, este nivel es este mismo, es esta misma zona. ¿Lo ven? O sea, no, recordemos de que no es una cirugía cerebrovascular que es exactamente precisa. Esto nos dan zonas. Veamos las líneas de soporte y resistencia más que líneas como zonas. Entonces eso nos facilita también el análisis. Entonces podemos ver acá los puntos más bajos. Esto fue un soporte, el precio trató de tocar y no pudo. Y veamos, yo dibujé acá, pero vean el soporte cómo reaccionó también acá. Y miren cómo reaccionó también acá. Y miren cómo anteriormente fue una resistencia. Están viendo, o sea, son cosas que lo vamos dibujando acá en el presente. Acá tenemos otro nivel, que es este volvió a afectar acá, volvió a afectar acá. Y yo les apuesto que nosotros nos rodamos en el tiempo y esas tres líneas que hemos dibujado, pasa que estamos con una tendencia alcista que se fue muy lejos, pero bueno, después lo podemos ver, de que esos niveles que hemos dibujado efectivamente en el pasado han ocasionado el mismo rechazo del precio o han intervenido en la acción o en la formación del precio. Ahora, una vez que yo determino mis niveles, podemos decir que tenemos acá estos 3, 4 niveles, nos vamos a lo que son las velas y empezamos a ver la historia un poquito más completa. Por aquí nos habían preguntado cómo hacemos para identificar esos niveles, por lo menos acá. Acá tenemos también, se recuerdan que teníamos como que también lo de consolidación. En este momento no hay altos altos ni bajos bajos, pero podemos ver que el precio oscila dentro de este canal. Ahora, si nosotros hacemos un poquito de zoom, nos vamos a dar cuenta de lo que nos habían preguntado. Resulta que acá vemos, ¿pueden ver esta vela? Sí. Esto se denomina un bullish pin bar, es un pin bar alcista. También se le conoce, tiene más o menos forma de martillo. Como tiene muy poco cuerpo, no me arriesgaría a decirle martillo, pero prácticamente, ¿qué sucedió cuando se formó esta vela martillo en este soporte? Inmediatamente, esta vela nos da confirmación clara de que viene un movimiento alcista bastante grande. ¿Qué fue esto? Esto fueron los vendedores, trataron de llevar el precio mucho más abajo y sin embargo, los compradores tomaron control del mercado y fueron capaces de impulsarlo, creando este rechazo en el cuerpo de la vela y esto creando esta sombra larga. Mientras más grandes sean las sombras, mayor fue el rechazo ocurrido en ella. Entonces, si seguimos recorriendo, anteriormente cuando llegamos a este nivel de techo, que es un nivel de resistencia, vimos también una vela, un martillo invertido. ¿Y qué sucedió después del martillo invertido? El precio se desplomó. Entonces, estas son las oportunidades o estas son las historias que nosotros tenemos que observar. Ahora, ¿qué pasa? Vean. Recuerden que les dije, mientras más veces se ha tocado un nivel, de mayor fuerza es el nivel. Más crítica es la resistencia o el soporte. ¿Qué buscamos acá? Primero, yo les recomiendo, dependiendo del nivel que ustedes se encuentren ahorita en su experiencia como operadores, no operar al principio lo que son los niveles de consolidación. Los momentos de consolidación del mercado no dan muchas oportunidades para poder establecer o poder seguir su estrategia. Quizás en su estrategia está su gestión riesgo-beneficio, que quizás siempre sea 1-2, o que les permite reconocer un rebote o un rompimiento.
tenemos que siempre esperar la confirmación, tenemos que siempre esperar, y la consolidación no nos permite esa facilidad al principio de operar en el mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que vimos este nivel de martillo. Esto nos permitió poder entrar al mercado. Vimos que su cuerpo era bastante pequeño y nuestra gestión de riesgo operamos a un nivel de 1-2. Acá hubiese sido una entrada efectiva al mercado. No sé si pueden ver los números acá. Esto significa el beneficio que yo estoy teniendo con respecto al riesgo que estoy haciendo. Recordemos que para una gestión de riesgo, digamos que yo siempre riesgo el 1% de mi capital. Para yo poder definir el volumen que voy a abrir o el lotaje, yo tengo que primero definir la distancia que existe de mi entrada a mi freno de pérdida en pips. Pips es la unidad de medida dentro de Forex. Entonces, esa distancia en pips me va a permitir a mí poder, primero, establecer mi gestión de riesgo, que sería el 1%, y segundo, saber dónde sería mi toma de beneficio. Entonces, acá hubiese sido una entrada perfecta al mercado, dándome un beneficio inmediato en el transcurso de 4, 5, 6 velas. Acá tenemos que esto era un nivel de soporte y resistencia. Una de las cosas más importantes o las de mayor confirmación son los breakout, que era la pregunta de que nos habían dicho, pero es que esos niveles se rompen. Sí, la idea es que el nivel se rompa, porque en esta acumulación, recordemos, vean, acá, ¿qué pasa con el precio? El precio va subiendo. Hay compradores. Cuando llegamos a este nivel, había acumulación de ventas. Y cuando algo se vende mucho, el precio baja. Esa es la teoría de oferta y demanda básica de economía. Entonces el precio baja a un nivel donde, en este caso, el precio subió, empezó a bajar y aquí en este nivel había muchos compradores. ¿Qué pasa cuando hay muchos compradores? ¿Qué pasa cuando algo se compra mucho porque es un éxito? Sube de precio. Entonces, sube, llegó a este techo y en este techo la gente empezó a vender. ¿Por qué? Porque ya los que habían comprado están vendiendo con beneficio y aquí hay acumulación de órdenes de venta. Entonces, cuando estábamos, la pregunta que nos hicieron, Paula, de que ¿por qué a veces se rompen? Porque bueno, llegó la cantidad el nivel de compra superó a las órdenes de venta y al eso suceder, el precio se desploma y pasa a otro nivel. Ahora, lo importante de toda esta historia es uno de los métodos que yo más utilizo en el momento de operar, que se reconocen como breakout and retest. El breakout es el rompimiento del nivel. El nivel se rompe. Luego que el nivel se rompe, el precio tiende a retestear esa misma zona. Siempre. Es muy, muy probable que haga un retesteo. Y vamos a hacer el ejemplo acá. El nivel, estamos aquí en confluencia. Aquí nadie opera. Aquí no se les ocurre operar. Confirmamos una vela un poco como un doji bar. ¡Pum! El precio superó. Ya por fin el precio pudo superar este nivel de consolidación. Recordemos que el precio estuvo consolidando por un montón de tiempo acá. El precio fue capaz de romper ese nivel. ¿Y qué pasó en lo que rompió? No entremos en FOMO, no entremos en el fear of missing out, que es como que el miedo, coño, está subiendo la tendencia, me voy a perder la oportunidad. No entren en FOMO. Normalmente, después de un tiempo de consolidación, el precio rompe y el precio vuelve y entra y testea esa zona. ¿Y qué pasó luego de que testeó la zona? Ahí sí tuvo un movimiento alcista bastante interesante. ¿Qué nos permite a nosotros la estrategia de breakout and retest? Nos permite establecer un riesgo-beneficio mucho mayor que el 1-2. Digamos, vimos que este precio rompió el nivel y subió. ¿Qué pasa? Yo digo, bueno, nada, yo tengo que esperar el retest. El retest es en esa zona que ya yo había dibujado, que era mi zona de resistencia en un principio, que fue superada y ahora va a ser un soporte. Ahí yo coloco mi zona de entrada. Puedo colocar mi freno de pérdida más o menos
dándole un poquito de holgura a estas velas que fueron las que crearon este nivel de consolidación. Y si nos damos cuenta, vean que en esta operación mi gestión de riesgo es muchísimo más alta, siempre a riesgo 1, pero en esta oportunidad pude haber apuntado a hacer 5 veces mi riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi riesgo, si la cantidad de dinero que yo tengo de mi inversión en mi broker, estamos hablando que son $1,000, y yo tengo que mi gestión de riesgo, yo no puedo arriesgar más de $10 por operación. En esta operación estoy arriesgando $10 para hacer 50. Si estoy arriesgando $100, estoy para hacer $500. Eso es lo que es la gestión riesgo-beneficio. ¿Y por qué siempre tenemos que apuntar a una gestión riesgo-beneficio mayor al riesgo? Digamos, nunca operen 1 a 1. Si yo estoy arriesgando 100 para ganarme 100, no le estoy dando chance a nada. No estoy utilizando las matemáticas a mi favor. Siempre mantengamos presente que operar en el mercado es un juego de probabilidades. Entonces, nosotros tenemos que darle chance a que las probabilidades jueguen a nuestro favor. Digamos, si yo normalmente opero con esta estrategia, yo espero en el mercado conseguir un movimiento de consolidación, esperar el rompimiento de ese nivel y coloco mi orden y apunto a 1.5. Quizás yo solamente opere en la semana 2 o 3 veces, pero ¿qué prefieren ustedes? ¿Operar 60 veces en la semana y tener un beneficio de 50-50, quizás un desastre total, o esperar 5 veces al mes que esto se presente, pero cada vez que entro al mercado estoy haciendo 5 veces mi riesgo? Y siempre veamos el riesgo como el costo por la oportunidad. Es el costo que se paga por la oportunidad. Yo preferiría operar menos cantidad de veces, disfrutar mi mercado, estudiar, mantenerme aprendiendo, educándome, esperar que se presente el setup y apostar a 1.5. Y ahí eso va dándonos a la larga del tiempo, la sumatoria de todas estas posiciones efectivas nos va generando confianza, nos va generando la capacidad de sacar del mercado un mayor beneficio y, por supuesto, de sentirnos con más tiempo a dedicarnos para nosotros. Porque el Forex es una profesión, muchachos, pero algo sucede muy interesante en el Forex. Mientras menos tiempo estén pegados a las gráficas, más efectivos son. Nuestra mente, como humanos, siempre tratamos de buscar patrones o de establecer armonía dentro de lo que pensamos que no está armonioso. Entonces, de tanto ver las gráficas, tratamos de conseguir armonía en algo que no lo tiene. Entonces, mientras menos veamos las gráficas, más cuando tengamos la oportunidad de sentarnos frente a ellas, uno, los disfrutamos y otro, podemos encontrar entonces estos momentos cómodos. Digamos, aquí estoy en velas de 4 horas. En un día tengo solamente 6 velas. Entonces, todo esto quizás fueron varios días. Bueno, digamos, esto fue desde el 10 de julio y se rompió el 14 de julio, 4 días después. Después la entrada se ejecutó el 16 de julio, 6 días después de que vi el patrón. Y cerró en positivo el 22 de julio. Pero si yo estoy apostando 1 para hacer 5, estoy haciendo el 5% de mi portafolio en menos de 6 días. Eso ningún banco se los da. Eso ninguna inversión se las da. Mientras más operemos con seguridad dentro del mercado, mayores serán los beneficios. Entonces yo creo que nos quedan ya 5 minutos, Paula, nos podemos dedicar a hacer preguntas y respuestas. Abrimos los micrófonos y aprovechemos a ver cualquier pregunta. Perfecto. Que podamos. Abrilos si querés. A ver, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Acá te habían... Mariano decía que no tiene... Micrófono. No tiene micrófono, pero que bueno, Imagínate. estaba haciendo referencia a un indicador pivot que luego lo colocó aquí en el chat. Ah, ya sé cuál es ese. Muchachos, miren, lo que pasa es que, claro, es difícil porque yo soy un operador de acción de precio. O sea, yo no utilizo indicadores, yo utilizo muy pocas cosas.
Mantengamos siempre nuestros gráficos limpios. Déjame mostrarle por a ver si yo tengo algún gráfico que yo pueda mostrar por acá de mis análisis. Ustedes vean esto. ¿Qué tengo yo acá? Nada. Solamente acción de precio, niveles de soporte y resistencia. Y esta orden estuvo cerca, pero todavía sigue abierta. O sea, no se va a cerrar. Eurodólar. Bueno, eurodólar no lo ha estado operando por esta misma situación. Está en consolidación. Perdí la entrada de ayer, pero vean que ya yo tenía acá mis niveles de soporte y de resistencia. Yo normalmente monto semanalmente monto 3 en mi Telegram y monto 2 o 1 en mi Instagram de cómo yo hago el charteo. El charteo es cómo genero yo toda esta historia, cómo la hago, en qué me baso para generar, cómo hago mi análisis. ¿Les interesaría ver uno? Que yo creo que tengo uno aquí en mi laptop. Pero bueno, si les interesa, si no, nos movemos a las preguntas y respuestas. ¿Eh? Sí, si tienen alguna pregunta, bueno, acá te dicen que sí, que les interesa verlo. Vamos a hacer rapidito acá lo del charteo. Ok. Bueno, yo normalmente hago lo que se conoce un top-down. Es costumbre y también se los recomiendo. Empiezo desde las velas semanales hasta la hora, que es donde hago la entrada o el análisis. Como pueden ver, estableciendo zonas de soporte y resistencia. Vemos que el precio debería tener una corrección, soportado por una línea de tendencia alcista. Niveles claves. Confirmación. Buscando una entrada más precisa del mercado. Haciendo la estimación de a dónde llegará el precio. Confirmando en ancho mayor, que sí, esa zona amarilla que dibujé, vean que sí había tenido acción anteriormente en el pasado en la acción del precio. Me da confirmación de estableciendo mi entrada, mi toma de beneficio, una operación de 2 a 4.5, 4.25. Los trato de hacer sumamente pequeños y rápidos para que sean fáciles de... La gente no se aburra, pues, viéndolos. Pero, como se dieron cuenta, en ningún momento tengo indicadores. No los uso. No acostumbro usarlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el mejor para operar? Preguntan por acá. ¿Cómo el mejor? ¿El mejor qué? No sé a qué se refiere. ¿El mejor? Sam, ¿a qué te referís? Queda menos de un minuto. Bueno, nada, ¿qué? USD o... será los pares. Miren, cuando estemos empezando en el mercado, lo mejor es trabajar con los pares principales. Los pares mayores son cualquier par que tenga el dólar americano incluido. Luego, con un poquito más de experiencia, nos empezamos a mover a las cruces. Las cruces son todos esos pares que no tienen el dólar americano incluido. Y en mi caso personal, y por cierto, por eso lo recomiendo, yo no utilizo exóticos. ¿Qué son exóticos? Yo no opero ni con el SAR de África o el peso mexicano, colombiano, ni argentino, ni nada de esas cosas exóticas. Primero, el spread es demasiado ancho para poder utilizar mi estrategia. Y es sencillamente... Se va a cortar, Oliver. Bueno, muchachos, de verdad que muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos.